Gloria a Dios. Qué bueno es alabar al Señor juntos. Tiene que ver con mi tema que voy a desarrollar, pero alabar al Señor solos es importante, bendice mucho, y también es muy especial adorar a Dios juntos, alabar a Dios juntos. Se crea una dinámica especial, lo que en secular se llamaría espíritu de cuerpo, pero que está muy bien pensado, muy bien aplicado a la Iglesia, un espíritu de cuerpo en el que todos juntos hay una dinámica especial en la alabanza, ¿verdad? Y lo experimentamos y nos bendice de una manera muy particular. Me estaba acordando en cierto momento de cómo a veces nos riñe Gus, de que con la boca cantamos una cosa y luego no se nos nota. Hubo un momento que ni yo hacía lo que cantaba con mi boca, lo de que no puedo parar de brincar. Espié un poquito, creo que había una o dos personas brincando, pero así como muy tímidamente. Habría que recuperar ese desparpajo, esa desinhibición de ponernos a brincar delante del Señor. Ahora, eso, tanto a mis años decir que no puedo parar de brincar, es que parar de brincar es lo más fácil. Pero algunos de los jóvenes os quisiera ver que ya casi ni podéis parar de brincar. Gloria a Dios. Ya llegará, ya llegará. Muchos sabéis de qué estoy hablando. Nos acordamos perfectamente de cuando esa era nuestra realidad. Gloria a Dios. Bien, mi tema para hoy tiene que ver un poco en continuidad con lo que prediqué hace 3 semanas cuando estuve hablando acerca del Salmo 40. El Salmo 40 planteaba lo apropiado, lo correcto, lo humano, lo maduro, lo profundo que es clamar a Dios en nuestra necesidad. Y el Salmo 40 expresaba ese clamor, estoy pasándolo muy mal y necesito que Dios intervenga, que Dios me salve. Ahora, en estas semanas he estado dándole más vueltas al tema y surge esta idea: salvados de y salvados para. Y la pregunta es, ¿qué significa la idea de que Dios nos salva? Empecemos con lo de salvados de. La salvación que reclamamos nosotros normalmente es que estamos en una situación de la que necesitamos ser salvados. Y vemos en muchos de los salmos esta dinámica de oposición, de enemistad. En algunos de los salmos, por ejemplo, de salmos reales, el rey que se encuentra en una situación de guerra, enemigos, pero no solamente los enemigos nacionales, los enemigos del rey, la burla. ¿Cuántas veces en los salmos vemos esta expresión, ¿no? Que no se rían de mí, que se están burlando de mí? Como que casi peor que cualquier otro sufrimiento es el sufrimiento de la humillación, ¿no? Luego también vejaciones, incluso muerte violenta. Esto tal vez no es algo de lo que nosotros aquí en nuestra sociedad hoy día necesitamos salvación, aunque la enemistad también existe entre nosotros, y a veces en el trabajo o en el instituto o en donde sea que nos encontremos, tal vez haya gente que nos la tiene preparada, ¿no? Que está enemistada con nosotros. ¿De qué más nos salva Dios? También hay muchos salmos que
hacen referencia a, digamos, a catástrofes naturales, a circunstancias de la naturaleza, tormentas, a veces sequía y hambruna, fieras. Estoy en las garras del león o como que me va a atacar. El león es uno de los animales que más se menciona. Se ve que ahí en Palestina en aquella época pues quedaban todavía leones. Supongo que los leones asiáticos. Luego también enfermedad. Y muerte, ya no muerte violenta a manos de enemigos, pero sí la muerte que viene de la enfermedad o de las circunstancias en las que uno se encuentra, ¿no? Y entonces los salmos son un buen ejemplo de clamar a Dios, pedir a Dios, sálvame de esto, sálvame de la tormenta en alta mar, sálvame de las fieras, sálvame de la enfermedad que me acecha la muerte. Luego también tenemos la idea de salvarnos de la ira de Dios. Esto lo vemos en algunos de los salmos en los que el salmista dice que tiene la impresión de que Dios está enfadado con él, que Dios se la tiene preparada. También en los profetas, en las epístolas de los apóstoles y en el Apocalipsis se menciona el concepto de la ira de Dios. Nos reconocemos pecadores, reconocemos que no lo estamos haciendo bien, no estamos dando la talla, nuestras vidas no son dignas y nos intuimos o nos damos cuenta que Dios tiene que estar enfadado con nosotros. Y la ira de Dios es un concepto que aparece con cierta regularidad en los textos bíblicos, si conocéis la Biblia. Y en este mismo sentido hay dos expresiones que emplea Jesús. Una es una referencia a los fuegos del Gehenna, y también menciona el rechinar de dientes como lo que les espera a los que no reciben su mensaje positivo del Evangelio, su mensaje de salvación, precisamente los que se resisten a reconocer en Jesús su Salvador y su Señor, los que en particular viven mal, con malas obras, tal vez de boca dicen Señor, Señor, pero luego sus obras son malas. Los fariseos que se le oponían, no todos los fariseos se oponían a Jesús, pero los que se le oponían, el fuego del Gehenna que os espera, y el rechinar de dientes. Fuego de Gehenna probablemente no es lo que tú te estás imaginando, no es el infierno. Gehenna es un valle en las afueras de Jerusalén. Bueno, hoy estará en medio de Jerusalén porque las ciudades crecen tanto, pero en aquel entonces estaba en las afueras de Jerusalén, que era el vertedero municipal de Jerusalén. Ahí va todos los desperdicios de la ciudad de Jerusalén y a veces se incendiaba. Y os podéis imaginar el mal olor de ese humo que una vez que se incendia por lo que sea, pues además tarda muchísimo en apagarse. Un humo maloliente, un humo negro, desagradable, que deja una nube fea en el cielo. Y dice, sois como la basura que acaba en el vertedero municipal ardiendo. Eso es lo que os merecéis, ir al vertedero municipal. Eso es lo que significa la expresión. Pero bueno, y el rechinar de dientes también, no es tanto hablar del infierno, sino de situaciones en las que está el agobio, que se nos tensa la mandíbula y los dientes nos rechinan. Y luego, en el Apocalipsis 20, si no me equivoco, hay un concepto que aparece una única vez en la Biblia, la segunda muerte. Y sobre esto hay mucha especulación.
pero desde luego parece ser que es algo que se desearía evitar, porque es donde acaba Satanás y todos sus secuaces y todos los que rechazan la última oportunidad que puedan haber tenido de aceptar la salvación, el Evangelio de Dios. Porque hay una primera muerte y de esa hay resurrección, pero es una resurrección para ser juzgados. Y después del juicio, pues está esa segunda muerte, que ya es el final, se acabó. Aquí ya no hay más esperanza, aquí ya no hay ningún futuro. Muerte definitiva, final. Y de esto también hay que ser salvos. De esto también hay una necesidad de ser salvos y por esto también podemos clamar y decir: Dios, sálvame, sálvame de un futuro sin ninguna esperanza, sin ninguna vida. Quiero vivir contigo, quiero vivir en armonía con mi Creador y en armonía con el prójimo. Sálvame. Bien, hasta aquí me parece, efectivamente, hasta aquí lo de sálvame, lo de salvados de, pero quiero que observemos lo siguiente, que lo pone aquí. Solemos, aunque no siempre hay excepciones, pero solemos clamar a Dios a manera individual, por circunstancias personales individuales. Es mucho más frecuente el sálvame que el sálvanos. Hay circunstancias, me imagino que en Ucrania hay muchos sálvanos, seguramente en Rusia también, porque aunque estamos acostumbrados a pensar en los rusos como los malos, hay muchas familias de rusos que tienen hijos o maridos en el frente que no han tenido nada que ver con las decisiones que les han llevado ahí, y esta pobre gente también está clamando sálvanos. Entonces hay circunstancias en las que el sálvanos es más frecuente, pero lo más habitual cuando estamos hablando de salvados de es un clamor personal, individual. En estas circunstancias negativas en las que me encuentro, necesito que tú intervengas, Señor, así como en el Salmo 40 del que hablábamos hace 3 semanas. Ahora, hay también un salvados para. Y ya no es el clamor, sino lo que tiene en mente Dios, los propósitos de Dios, para los cuales Él salva. Claro, nosotros tenemos nuestros propios propósitos, salir de estas. Ese es mi propósito, salir de estas. Pero Dios también tiene propósitos, también tiene una finalidad, algo que Él está pretendiendo de nosotros. Y la primera cosa que os quiero señalar, estas son cosas que las he organizado un poco de memoria, pero me he acordado de esta idea de vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Hay un trato, un pacto, un acuerdo. Yo voy a ser vuestro Dios y vosotros vais a ser mi pueblo. No es que vais a ser mis personas individuales, cada una con su propio no sé qué, sino vais a ser mi pueblo, una unidad. Y esto aparece en los profetas, especialmente en Ezequiel aparece muy frecuentemente. De hecho, tiene una manera curiosa de expresarlo en hebreo, que sería algo así como: vosotros seréis por mí por pueblo y yo seré por vosotros por Dios. Con un por muy repetido que suena muy, muy curioso. Bueno, de hecho es casi poético como lo expresa en hebreo. Bien, Dios nos salva con el propósito de crear un pueblo. Y me ha llamado la atención que en esta prédica en mente esta mañana, la mayoría de lo que hemos cantado esta mañana tiene que ver con una alabanza personal. Yo te amo, yo te alabo, te bendigo, me salvas, me has perdonado.
No todo lo que hemos cantado es así. Tenemos canciones, la última que hemos cantado había un nuestro. Cuán grande es nuestro Dios, es como terminaba. Es una pena, habría que tratar de pensar la proporción entre las canciones en las que alabamos o cantamos a Dios por mí, mi salvación, me has perdonado, te amo yo, te serviré, me entrego a ti, te dedico mi vida. ¿Y cuántas canciones, cuál es la proporción entre eso y la proporción de los coritos y las canciones en las que hablamos de nosotros, el pueblo? Tenemos algunas canciones de esas, pero el propósito de Dios no es un montón de santitos sueltos, cada santo ahí por su parte, individual, separado, sino un pueblo. Un pueblo. Y ahí es donde, para referirme otra vez a lo de brincar, nos une mucho cantar, nos uniría mucho también danzar delante del Señor. Esto lo han descubierto las Fuerzas Armadas de todos los países del mundo hace mucho, ya no lo de bailar, pero lo de marcar el paso y andar todos al mismo ritmo, en filas, todos iguales, todos ahí. Y esto también, al moverse rítmicamente, todos a la vez, todos al mismo paso, ¡pum, pum, pum, pum! Eso crea una sensación de, estos son mis compañeros, por esto yo doy mi vida. Eso lo han descubierto secularmente todos los ejércitos del mundo, pero en la Iglesia también es útil. Si nos pusiéramos a brincar rítmicamente delante del Señor, descubriríamos tal vez esa parte de nuestro cerebro que aprovecha el mundo y nosotros tenemos desaprovechada porque no brincamos delante del Señor. Bueno, ahí lo dejo. A ver qué pasa el domingo que viene. La pena que no voy a estar, pero en fin. Siguiente. Otra expresión, el reinado de Dios o reino de Dios. Yo aprendí de Antonio González a hablar de reinado de Dios, porque el reino, por ejemplo, el reino de España es un territorio, pero lo de Dios no es un territorio, es un reinado, como el reinado de Felipe VI, que empieza cuando él empieza a reinar y acaba cuando él acaba de reinar, porque él es en ese momento el rey. Y el reinado de Dios es eterno, no es un lugar, es una realidad que abarca todos los lugares y que es eterno, porque es el periodo durante el cual Dios reina. Entonces aprendí de Antonio González a no hablar de reino de Dios, sino de reinado de Dios. Y esta frase, como sabéis, aparece, bueno, en el Antiguo Testamento ya, pero la menciona muy frecuentemente Jesús mismo. Tiene que ver, evidentemente, con la idea de ser un pueblo, en este caso ser un reinado, un pueblo con un rey, sometido al mismo rey. También tiene que ver con su soberanía, con sus leyes, con sus propósitos, con un pueblo que le es fiel y obediente, que cumple con sus deseos. Porque no estamos hablando de monarquía constitucional, cuando hablamos del reinado de Dios, estamos hablando de un soberano a la antigua, un soberano absoluto con poder de vida y muerte sobre cada uno de sus súbditos. Curiosamente, él prefiere vernos como hijos, como amigos y no como súbditos, pero en fin, no deja de ser nuestro rey. Bien, propósitos para los cuales nos salva Dios. También, curiosamente, Dios nos salva para cumplir lo que Jesús nos enseñó. Y en esta predicación hoy voy a leer muy poco de la Biblia. Ya sé que muchos estáis esperando a ver qué capítulo de la Biblia nos va a traducir Dionisio para hoy. Voy a traducir unos pocos versículos. Pero vamos a leer esto, Mateo 28. El versículo que me interesaba era el 20, pero voy a empezar con el 18. Después de la resurrección de Jesús, ¿vale? Esto es ya habiendo resucitado a Jesús. Llegó Jesús y habló con ellos. Dijo, he recibido autoridad absoluta sobre cielo y tierra. Cuando salgáis de aquí
haced discípulos entre todas las gentes del mundo. Bautizadlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del aliento sagrado. Enseñadles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y mira, yo mismo estoy entre vosotros todos los días hasta que se acaben los siglos. Bien, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o aliento sagrado, como suelo decir yo. Enseñadles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí es donde, en estos tiempos, en este siglo, donde ya casi no quedan analfabetos, donde todos tenemos acceso a la lectura, donde la mayoría de nosotros que estamos aquí tenemos la Biblia metida en el móvil, es importante leer y releer los evangelios y tomar nota de las cosas que Jesús enseñó, las cosas que Él nos ha mandado. Es nuestra responsabilidad, como presuntos seguidores, discípulos de Jesús, es nuestra responsabilidad saber qué fue lo que enseñó y cumplirlo, hacerlo. Y descubriremos que hay mucho ahí acerca de amar a Dios, de aceptar el reinado de Dios, de aceptar a Jesús como el Mesías y tal, pero que hay una proporción enorme de lo que Jesús enseñó, lo que Jesús mandó, que tiene que ver con cómo nos tratamos unos a otros. Y por consiguiente tiene que ver también con el pueblo de Dios y con el reinado de Dios. Habla del perdón, no solamente de que Dios me perdona a mí, sino de que yo te perdono a ti y tú me perdonas a mí. Todos los matrimonios sabemos lo que es eso. No hay un día que pase sin que yo te tenga que perdonar y tú me tengas que perdonar. Pero esa es la realidad de estar en comunión con Dios. Y cuando no perdonamos y no sabemos pedir perdón, la cosa se tuerce muy rápido. Vemos mucho en las enseñanzas de Jesús acerca de la economía, de compartir, de dar, de ser generosos, de no acaparar bienes en esta tierra, sino acapararlas en el cielo. Recuerdo ¿recordáis algunas visitas que nos hicieron hace años? Bueno, nos hizo hace años un tal Virgilio Vogt de Estados Unidos. Él escribió un librito acerca de la generosidad, acerca de dar y tal, y decía, hay un secreto del que muchos no se dan cuenta. Cuando te mueres, no te puedes llevar tus tesoros al cielo. Lo que puedes hacer es mandarlos por adelantado, porque dice que cuando dais aquí, acumuláis tesoros en el cielo. Entonces, tus tesoros sí que los puedes disfrutar en el cielo, pero los tienes que mandar por adelantado dando a los demás. Oye, eso no lo digo yo, no lo dice Virgilio Vogt, lo dice Jesús. ¿Y cuántas enseñanzas así hay? Cosas que debemos estar guardando, porque somos pueblo de Dios, porque somos parte del reinado de Dios. Y Jesús dice en el programa que Él da, en sus últimas palabras, con las que termina el Evangelio de Mateo: hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles a guardar todo lo que os he mandado. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Para qué nos salva Dios? Para esto. Claro, nosotros tenemos nuestros propios intereses. Yo clamo a Dios, sálvame, para que me saques de estas. Pero Dios tiene sus propios fines, ¿eh? Dios tiene su propio para qué de la salvación. Y esto guarda relación, naturalmente, con lo siguiente, que es hacer las buenas obras que nos tiene preparadas Dios. Y aquí vamos a leer, me parece que, sí, 3 versículos de Efesios capítulo 2, donde pone: habéis sido salvados gratuitamente porque Él es fiel.
Y esto no procede de vosotros, es regalo de Dios. No se consiguió con obras para que nadie se jacte. Somos entonces obra nosotros de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales nos preparó Dios con anterioridad para que anduviésemos en ellas. ¡Boh! ¿Para qué nos creó Dios? Para esto. ¿Y para qué nos salva Dios? Para esto también. Y aquí es importante ver cómo desarrolla el apóstol Pablo la relación entre salvación y obras. No es que haciendo buenas obras conseguimos la salvación. No, eso ya lo deja claro, zanjado. No es así. La salvación es gratuita, es un regalo de Dios, porque Dios es fiel, Él salva. Vale, bien. Ahora bien, una vez salvados, vivimos como personas salvadas. Y las personas salvadas hacen buenas obras. ¿Qué buenas obras? Las que nos tiene preparadas Dios. No hace falta ir buscando a ver qué obra buena puedo hacer. No, solas te vienen. Suelen ser incómodas. Cuando alguien te pide, tú tienes el tiempo contado y alguien te pide que cojas el coche y le lleves a algún sitio porque se le averió el coche suyo. Y es que me pilla. Normalmente las obras que te tiene preparadas Dios son incómodas. Alguien necesita dinero y ¿por qué me he tenido que enterar yo que esta persona necesita dinero? y acabas pues dando porque te la tenía preparada Dios, esa buena obra. Así que no hace falta ir buscando buenas obras. Aparecen solitas sin tú pedirlas porque Dios ya te las tiene preparadas. Gloria a Dios. Y para esto nos ha salvado Dios. Claro, nosotros tenemos nuestros propios, sálvame. Bien, pero Dios también tiene un para qué. Y luego tenemos, relacionado con todo lo anterior, el concepto de una nueva humanidad. Y nueva humanidad es una manera que tengo yo de traducir una frase que viene con cierta frecuencia en los evangelios, que es un poco difícil de entender. Jesús habla de la aparición del Hijo de Hombre o del Hijo de un hombre. Hijo de, en hebreo, significa alguien con las propias características de. Por ejemplo, decir, aclamar a Jesús como hijo de David, es decir, yo reconozco en Jesús no una descendencia genealógica, sino reconozco en él una realeza concedida por Dios, la unción del Cristo, la unción que tenía el rey David, yo la reconozco en Jesús. Jesús es el ungido de Dios. Eso es lo que dicen cuando dicen reconocer a Jesús como hijo de Dios. Entonces, el hijo de un hombre viene a ser el ser humano. Y muchas veces Jesús emplea esa frase de tal manera que está claro que está hablando de sí mismo. Pero otras veces da la impresión que está hablando no de sí mismo, sino de un ser humano, un ser humano 2.0, para que nos entendamos. Ahora que todo el mundo sabemos lo que son los programas, que compras uno y luego pues tiene su actualización a 2.0. En Windows ya vamos por el 11, o yo voy por el 10, pero muchos van por el 11. El ser humano en una versión mejorada. Y naturalmente Jesús es el primero de esos, por eso esta frase, el hijo de un hombre, es una referencia a sí mismo. Él es el primero de los que tienen esa actualización del software humano, el primero que es humano versión 2.0, pero no pretende ser el único. Él pretende una nueva humanidad, personas hechas como Él, semejantes a Cristo.
Y si miráis y escudriñáis las Escrituras, veis que ser semejantes a Cristo es nuestra vocación. Cristo no quiere ser el único con esa actualización de lo que significa ser humano. Él quiere ser el primero entre muchos. Y en Hebreos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos suyos. Nosotros somos sus hermanos, tenemos la misma genética, somos el mismo hijo de, que es Jesús. De hecho, nos llama muchas veces hijos de Dios. Hemos de llamar a Dios papá, Abba, papá, o papi, o pa, como me decían mis hijos. Bueno, todavía me lo dicen, pa. Igual que Cristo. Bueno, no igual, Él naturalmente siempre será superior, Él es el primero, es el que nos muestra el camino, el maestro, el rey. Pero somos sus hermanos, somos parte de esa nueva humanidad. Y esto significa que los propósitos de Dios tienen que ver con una transformación radical de quién somos y cómo nos conducimos en este mundo. Otra vez, para ver de qué va todo esto, hay que leer los Evangelios y ver cómo es el pensamiento de Jesús, cómo hemos de ser para ser esa nueva versión de lo que significa ser un ser humano. Seres humanos 2.0. Recordarlo. Y también habla de la vida eterna. En griego la frase realmente literalmente es la vida de las edades, que viene a ser parte de lo mismo. Es una vida plena, una vida completa. El concepto de la vida que es eterna tiene que ver con la calidad de la vida más que la duración. Sinceramente, no tengo ni idea qué pasa después de la muerte. Hay intuiciones o pistas en el Nuevo Testamento que hablan de resurrección, hablan de esto de vida eterna. Pero los únicos que han muerto y resucitado no nos cuentan en la Biblia qué es lo que hay después. Lázaro no escribió un libro acerca de lo que viene después de la muerte. Y Jesús resucitó, pero no dijo nada acerca de lo que había. El hijo de la viuda de Endor, al que Jesús resucitó, pues tampoco que se sepa contó nada. La hija de Jairo, a la que Jesús resucitó, que se sepa tampoco contó nada. Entonces, yo no sé, lo que sí sé es que es una vida plena, una vida completa, una vida perdurable también, pero lo de perdurable lo dejaré para entonces. Cuando fallezca me enteraré. Por ahora, lo que me interesa es que esa vida no es que me aguarde en el futuro. Esa vida la tengo hoy. La vida eterna la tengo hoy. Claro, ya vivo en esta nueva dinámica. La nueva humanidad 2.0. Y aquí, entonces, en contraste con lo anterior, observamos que si bien Dios responde al clamor para salvación personal, sus propósitos tienden hacia la creación de una comunidad, un pueblo, una visión general para la humanidad. Y es importante tener clara esta visión de Dios, este propósito, estas finalidades con las que Dios nos salva. Entonces, Dios tiene un firme propósito por el que nos ha salvado. Y vamos a terminar con este versículo de 1 de Pedro, capítulo 2, donde más o menos resume todo lo que he estado diciendo en esta segunda parte de esta presentación. Sois entonces una estirpe selecta, humanidad 2.0, una estirpe selecta, un sacerdocio al servicio del rey, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios.
Esto es con la finalidad de que anunciéis a diestra y siniestra las virtudes del que os llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. Observáis el plural en todo esto. No es que tú eres una persona especial, un sacerdote o una sacerdotisa. Naturalmente, tú personalmente tampoco puedes ser una nación ni un pueblo. No, es todo en plural. Vosotros sois. Porque Él os llamó a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. ¿Y esa luz maravillosa qué es? Pues la nueva humanidad, la nueva manera de ser, vivir como es digno de seguidores de Jesús, porque esta es nuestra vocación. Esto es lo que da sentido, lo que da interés a nuestra vida. Es la sal sin la cual se nos queda insípida la vida. Cumplir los propósitos de Dios, ser pueblo de Dios, ser una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, que todo el mundo se dé cuenta, que lo vea. Aquí hay algo nuevo. Hay hombres y mujeres, ancianos, padres de familia, jóvenes, adolescentes, niños, que están viviendo una nueva dinámica, el pueblo de Dios, que vive como Jesús enseñó. Oremos. Gracias, Señor, por tu salvación. Y desde luego, clamar a ti siempre tiene sentido y tú respondes. Cada uno de nosotros aquí podríamos dar testimonios, más de uno, más de un testimonio, más de una cosa que hayas hecho tú para responder cuando hemos clamado a ti. Observamos también, Señor, que tú tienes tus propios fines y queremos ser fieles, queremos entregarnos a tus fines. Ilusionarnos, llenarnos de alegría porque nos has llamado con una vocación, con un llamamiento. Tienes algo para nosotros, tienes un propósito para nuestras vidas. Quieres algo de nosotros. No te conformas con que bla, 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 te adoremos, te alabemos, qué bonito, y luego la vida siga como antes. No es eso lo que pretendes. Únenos, Señor, como un cuerpo, como un pueblo. Únenos como un reino, un reinado de Dios, como una estirpe sagrada escogida por ti para cumplir tus propósitos, para traer luz, tu admirable luz, a un mundo que vive en oscuridad. Ya no te pido que nos salves, eso ya lo tenemos asumido. Te pido que nos llenes de visión del por qué, del para qué nos has salvado. Amén.